La primera etapa del método de la caja negra consiste en estudiar al proceso como una caja negra. ¿Qué quiere decir? En definir cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. En donde las entradas son los insumos y las salidas son los productos y los desechos. En donde justamente a la izquierda se encuentran todos los insumos, que son los elementos de entrada, y a la derecha los elementos de salida, que son, en este caso, los productos que serían los tarros de mermelada, que, a decir verdad, acá también habría que agregar los desechos. Acá hay un error muy común que suelen cometer ustedes, que colocan todo lo que le ingresa al proceso. No, es los insumos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se va a transformar o se va a gastar. No se indica acá las máquinas ni las herramientas que ingresan a este proceso. ¿Por qué? Porque mediante este diagrama lo que estamos explicando es cómo los insumos se transforman a través del proceso en productos. Después abrimos la caja negra, o mejor dicho, abriendo la caja negra o metiéndose dentro de la caja negra. ¿Y qué es lo que vamos a definir? Proceso tecnológico. ¿Y qué es lo que es proceso Profe, tecnológico? Sí. Sí, le ¿por qué escucho. en la figura 3 del documento no salen como flechitas de entrada las etiquetas, los plásticos, los pegamentos? Decía que justamente sí, debería haber sido tenida en cuenta. ¿Por qué? Porque son insumos que ingresan. O sea, por insumo, cuando lean la definición, es todo lo que uno gasta. Lo que pasa que acá, ¿por qué no lo puso? Por ejemplo, ¿por qué no lo colocó? Porque a decir verdad, no es el insumo que se transforma para lograr la mermelada. Pero si vos pensás en cajas con frasco de mermelada, en esas cajas que están ahí, la caja en sí es un insumo. El pote de plástico o de vidrio es un insumo. ¿Te das cuenta? O sea, lo que pasa es que está colocado en forma muy Claro. general. Observa que acá las etiquetas, el plástico, el pegamento, fíjate, el pegamento, vos decís, ¿por qué es insumo? Porque es algo que se gasta. Pero en realidad, para lograr la mermelada, lo que vos estás transformando es el durazno, la pectina, el azúcar con el ácido nítrico, bueno, a través del proceso. En el segundo paso, cuando vos te metés adentro de la caja, que ahí le llama abriendo la caja negra, yo normalmente digo me meto dentro de la caja negra para definir el proceso. Cuando uno define proceso tecnológico, dice es una secuencia ordenada de operaciones que transforma los insumos. Y entonces, ¿cómo se representa ese proceso? Se representa mediante un diagrama de bloques según el lenguaje del enfoque sistémico, que es este diagrama que están mostrando acá. Observen que en el diagrama, acá, ¿qué es lo que sale? Nada más que las operaciones mediante el bloque y la flechita indica el flujo de materia, en donde se va colocando el nombre de los insumos transformados. Entonces, el diagrama de bloque, ¿qué te está mostrando? Te está mostrando el proceso tecnológico, la secuencia ordenada de operaciones y en cada operación cómo se van transformando los distintos insumos. Observen que en este diagrama no sale acá nada relacionado con los procedimientos, con las máquinas, con las herramientas, porque eso es algo que no se estudia en la segunda etapa, sino que se estudia en la tercera etapa, que es cuando hablamos de las técnicas. En este ejemplo, que es un ejemplo que he encontrado esta tarde, está el ejemplo del método de la caja negra bastante bien desarrollado. Te muestra, las etapas del método de la caja negra son mirar el proceso como caja negra, segundo, abriendo la caja negra, tercero, abriendo la operación. Fíjese que utiliza palabras distintas, pero tienen que ver con el concepto. Entonces, en la primera etapa, mirás el proceso como una caja negra,
y analizás que los elementos de entrada y los elementos de salida. Fíjense, estamos estudiando el proceso de elaboración de la milanesa, en donde acá están colocados todos los insumos que se van a usar para poder obtener la mermelada y desechos. Una vez que te metiste, ¿qué definís? Definís el proceso de elaboración de la milanesa, en donde lo que tenés que mostrar acá es el camino de las operaciones y el modo en que se va transformando el insumo. Para eso lo representás mediante un diagrama de bloques según el lenguaje del enfoque sistémico. Fíjense que esto no es una red conceptual, ni tampoco es un organigrama. Es un diagrama de bloque que utiliza el lenguaje del enfoque sistémico. Cuando uno va y mira los símbolos del lenguaje, se encuentra con el rectángulo, que es la operación, se encuentra con una flecha que indica el flujo de materia, se encuentra con una línea punteada que indica el flujo de información, se encuentra con una doble línea que indica el flujo de energía. Entonces, poder explicar el proceso tecnológico de elaboración de la milanesa es explicar cómo los insumos se van transformando a lo largo de las operaciones. Y observen que acá no hay una sola rama a lo largo del proceso, sino que hay varias ramas. ¿Por qué? Y porque cada insumo va a tener su propia operación. Es decir, si vos utilizás huevos, y vas a tener la operación de seleccionar el huevo, después va a tener la operación de partirlo, y recién ahí se va a poder mezclar con dónde, y con el otro insumo que viene por la otra rama. ¿Se entiende? O sea que los procesos no tienen una única rama, sino que tienen varias ramas distintas. El tercer paso es meterse, así como de la misma manera que nos metimos a la caja negra y definimos el proceso, el próximo paso sería meterse a cada operación y definir las tecnologías que se utilizan. Por eso acá a ellas le han llamado abriendo la operación, en donde dice analizamos las tecnologías para cada operación del proceso. Si se llega a cortar la reunión, volvemos a ingresar con el mismo enlace. ¿Qué se define en cada operación? Y se definen las tecnologías. Y como mirábamos recién, cada tecnología, era lo mismo que hablar de los medios técnicos de la técnica, se define a través de reconocer qué artefactos se utilizan, qué procedimientos se aplican y qué conocimientos necesita el usuario para lograr cada una de las operaciones. Y es ahí donde yo le pido que coloquen el bloque de la operación e indican qué insumo le ingresa, qué insumo le sale y cuál es la energía y la información que ingresa a esa operación. Y después definir qué artefactos se utilizan, es decir, máquinas, herramientas, instrumentos, cuáles son los procedimientos que aplica la persona para la operación de seleccionar, que los procedimientos están relacionados con las instrucciones, y finalmente qué conocimientos necesita ese usuario o esa persona para poder aplicar los procedimientos y lograr la operación de seleccionar. O sea que esos serían los 3 pasos del método de la caja negra. Lo que ustedes tienen que hacer, que es lo que han hecho acá también, después para cada una de las operaciones, mostrar la técnica. Y ahí es donde le pido yo que ustedes coloquen imágenes, por ejemplo, para poder reconocer